En el verano de 2021, me encontraba en Montego Bay, Jamaica. Era de noche, y una silenciosa tormenta eléctrica cubría el cielo como una sombra viva. No había truenos, solo el destello intermitente de relámpagos en la distancia, como si el cielo respirara con un ritmo secreto. Yo estaba solo en la playa, sentado en una vieja silla plegable, con los pies en la arena fría, observando el horizonte negro fundido con el mar. Era extraño. No había viento, ni olas, solo un silencio espeso que me envolvía por completo. De pronto, sin ninguna razón, sentí un impulso violento, una necesidad absurda, casi instintiva, de meterme al agua. Fue como si alguien o algo me estuviera llamando, no con palabras, sino con una presencia. Cabe decir que no sé nadar. Nunca he sentido atracción por el mar. Pero esa noche algo me empujaba. Al principio intenté ignorarlo, pero la sensación crecía. Se transformó en un anhelo urgente, casi doloroso. Mi cuerpo se levantó solo, como si no fuera mío. Caminé lentamente hacia la orilla, mis pasos pesados sobre la arena húmeda. Cuando el agua tocó mis pies, sentí una temperatura extrañamente cálida, nada refrescante. Era como si la propia oscuridad me abrazara desde abajo. El agua estaba burbujeando, no como cuando se agitan las olas. No, era un burbujeo constante, como si algo se estuviera moviendo debajo, como si el mar estuviera vivo. Me quedé ahí, paralizado, y entonces ocurrió. Una oleada de pavor me golpeó el pecho, como si de repente hubiese recordado que algo estaba mal, muy mal. No había motivo lógico, pero sentí que si daba un paso más, no volvería, que algo me estaba esperando, que no debía estar allí. Salí corriendo, sin mirar atrás. Me lancé a la silla, respirando agitado, con las piernas temblorosas. Y justo cuando comenzaba a recuperar el aliento, un rayo cayó, no cerca, pero sí lo suficientemente brillante para iluminar todo el mar por unos segundos. Y allí estaba, en medio del agua, no muy lejos de donde yo había estado, flotaba una figura, grande, negra, inmóvil, con un cabello largo, húmedo, que caía como cortina sobre sus hombros. No hacía ningún gesto, solo me miraba, o al menos eso sentí, porque no tenía ojos brillantes, no podía ver su rostro del todo, pero mi instinto me decía que estaba siendo observado. El rayo desapareció, y con él, la figura. Me quedé helado, no podía moverme. Sentí que el tiempo se estiraba. Cada segundo era una eternidad. Pasaron 30 minutos. No podía irme. No quería darle la espalda al mar. Y aunque la oscuridad era total otra vez, seguía sintiendo que había algo allá afuera. Algo que me había elegido. Pensé en lo que había sentido antes. Ese impulso incontrolable. No venía de mí. Era como si alguien hubiese estado susurrándome desde el fondo del océano, pidiéndome que me acercara, que bajara la guardia, que me dejara llevar. En algún momento, la sensación desapareció, como si la presencia se hubiese retirado. Nunca volví a ver esa figura, pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos y escucho una tormenta, me viene esa imagen. Un mar burbujeante, una figura entre las sombras, un cabello largo flotando en silencio. No sé si fue una sirena, pero sí sé algo. Si hubiese dado un paso más aquella noche, tal vez ya no estaría aquí para contarlo. Tenía 13 años cuando ocurrió. Era el único viaje importante que hice con mi padre y mi hermano menor. Viajamos a Tailandia, a las islas Phi Phi, como parte de un tour turístico en barco. Íbamos haciendo paradas en distintas islas para hacer snorkel y conocer la vida marina. Todo parecía un sueño. El agua cristalina, los peces de colores, la sensación de estar en un paraíso escondido del mundo.
En una de esas paradas, atracamos cerca de lo que el guía llamó una isla flotante. No era una isla con playa, sino más bien una formación rocosa que descendía bruscamente hacia el agua. Era como un trozo de montaña arrancado y dejado caer en medio del mar. Desde arriba, parecía inofensiva, pero debajo era otra historia. Mi hermano y yo saltamos al agua como todos los demás. Estábamos buceando cerca de esa formación, fascinados por los bancos de peces que nadaban alrededor de nosotros. A poca distancia, los otros miembros del grupo se habían alejado un poco, rodeando la isla. Nadábamos sin prisa, maravillados por la claridad del agua y la cercanía de los peces. Entonces, nuestro padre nos gritó desde más lejos. Alguien había visto un tiburón pequeño, y todos nadaban hacia allá para verlo. Mi hermano se adelantó enseguida, emocionado. Yo, en cambio, me quedé quieto. Había un pez pequeño de colores que me llamaba más la atención. Me gustaba cómo se deslizaba entre las rocas. Decidí quedarme un poco más. Fue entonces cuando algo me llamó la atención, algo que no debería haber estado allí. Vi una sombra moverse desde una de las grietas de la roca sumergida. Era una cueva, o al menos eso parecía. De esa oscuridad salió algo que parecía una cabeza humana. Estaba mirando hacia el fondo del mar, no hacia la superficie. Lo que me congeló fue la lentitud con la que se movía. No nadaba, no flotaba con naturalidad. Simplemente se deslizaba hacia afuera, como empujada por una corriente invisible. Yo no podía moverme, ni siquiera respirar por el tubo del snorkel. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. La figura siguió saliendo. Primero la cabeza, luego el cuello, luego la espalda. El cabello era escaso, negro, pegado al cráneo como si nunca se secara. La piel tenía un tono gris, apagado, casi podrido. La columna vertebral sobresalía de una manera antinatural. Al verla, supe con certeza que no estaba mirando a un buzo, ni a un animal marino. Aquello era otra cosa. Pensé por un segundo que era un cadáver, un cuerpo atrapado en las profundidades. Pero había algo extraño. No era solo lo físico, era la sensación, una pesadez en el pecho, como si algo estuviera mal, muy mal, y yo no debía estar viendo eso. Y entonces vi la cola, una cola larga, oscura, con escamas apenas visibles, pero definitivamente no humana. Era como la de una sirena, una criatura mitológica, pero no brillante ni hermosa. Era tosca, gris, rota en algunos lugares, como si llevara años viviendo en las sombras del océano. La criatura no se dio la vuelta, no me miró, solo siguió deslizándose, lentamente, alejándose hacia otra grieta, y desapareció. Durante varios segundos no supe qué hacer. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, sin pensarlo más, nadé con todas mis fuerzas hacia donde estaban mi padre y mi hermano. El miedo me desbordó. Al salir del agua rompí en llanto. Les rogué que volviéramos al barco. Cuando me preguntaron qué me pasaba, apenas pude explicar lo que vi. Mi padre no me creyó. Pensó que estaba bromeando o que había tenido una especie de ataque de pánico. Me regañó. Incluso se enojó. Dijo que si hablaba en serio, entonces ese estaba loco, que necesitaba ayuda. Volvimos al barco, y yo insistí con mi historia. Nadie me creyó, no una sola persona. Con el tiempo, dejé de hablar de eso. Dije que lo había inventado, que era solo una historia, pero la verdad es que no. Lo vi. Vi aquella criatura con mis propios ojos, y sé que no fue una alucinación. Desde entonces he tratado de encontrar una explicación racional. Me he preguntado si fue un truco de la luz, una figura mal interpretada. Pero número, lo recuerdo con demasiada claridad. Esa cosa que vi no era humana, y si me hubiera visto, no sé qué habría pasado. Quizás yo también habría desaparecido en una cueva submarina, sin dejar rastro.
Jamaica siempre me pareció un lugar de ensueño. Música, playas, cultura viva, todo parecía sacado de una postal. En 2004, después de mucho ahorrar, mi mejor amigo y yo por fin pudimos hacer el viaje que tanto habíamos planeado. Era la primera vez que salíamos del país. Ambos teníamos poco más de 20 años y estábamos listos para una aventura. Uno de los lugares que más queríamos visitar era el puente Flat Bridge. Habíamos visto fotos, escuchado historias, aunque la mayoría eran solo eso. Cuentos de locales para asustar a turistas. La estructura era antigua, de esas que parecen haber sido tragadas por el tiempo. Rodeada de una vegetación densa y con el río corriendo debajo, tenía algo místico, algo que nos atrajo desde el primer momento. Llegamos una tarde nublada. Había llovido en la mañana y el aire seguía cargado de humedad. El agua del río fluía tranquila, aunque tenía un color turbio, como si ocultara algo más en sus profundidades. Nos detuvimos en una zona donde el acceso era más fácil. Había piedras grandes a la orilla, y una en particular llamaba la atención. Era lisa, casi pulida, como si alguien se sentara allí con frecuencia. Me adelanté unos metros, con la cámara en mano. Quería capturar el lugar, tal vez grabar un video corto. Pero cuando me acerqué al agua, vi algo que detuvo todo pensamiento lógico. Allí, sentada sobre la piedra, había una mujer. O al menos eso parecía. Su cabello era largo y rojo, no un rojo brillante, sino oscuro, como la sangre seca. Contraste perfecto con su piel, que era profunda, como el color del ébano mojado. No parecía percatarse de mi presencia. Estaba mirando el agua, tranquila, inmóvil. Pensé que era alguien más, una turista tal vez, pero algo no cuadraba. No podía ver sus pies, su postura era extraña, como si no se apoyara del todo en la roca. Me detuve, confundido, y entonces ella levantó la cabeza. Sus ojos. Nunca podré olvidar esos ojos. Eran oscuros, pero no por el color, sino por la sensación, como si estuviera mirando dentro de mí, como si supiera cosas que yo no. Entonces, al girar ligeramente, vi su costado, y entendí todo. Su piel no era uniforme. Desde la cintura hacia abajo, se transformaba en algo más. Escamas, húmedas, resbaladizas. Un cuerpo alargado que terminaba en una poderosa cola. Era un pez, pero no cualquier pez. Era una criatura salida de las historias más antiguas y oscuras del mar. Una sirena. El terror me invadió de golpe. Di un paso atrás y tropecé con una raíz. Grité. No pude evitarlo. Grité con fuerza. Es una sirena. La criatura me miró por un instante más. No parecía asustada, ni molesta, solo decepcionada, como si hubiera perdido el interés en mí al saber que ya la había descubierto. Entonces, sin más, se deslizó hacia el agua. Su cuerpo entró como una sombra líquida, y en segundos desapareció bajo la superficie. Corrí hacia mi amigo, que estaba más atrás. Le conté lo que había visto. Él pensó que estaba bromeando al principio, pero cuando me vio temblando, sudando, casi al borde del desmayo, su rostro cambió. Me sujetó del hombro y me dijo, casi en susurros, «Te lo dije, son reales». No supe qué quería decir. ¿A qué se refería? Nos acercamos a una pequeña tienda cercana para pedir agua y calmarnos. Allí, le preguntamos al dueño si alguien había visto algo parecido cerca del puente. El hombre, que parecía tener más de 60 años, levantó la mirada lentamente. No se rió, no dudó, solo dijo, «No debiste acercarte tanto al agua». Nos explicó que, según las creencias locales, Flat Bridge era uno de esos lugares marcados por las presencias antiguas, que las sirenas, o como ellos las llaman, River Maids, aparecen a veces, que atraen a los desprevenidos, los llaman con una presencia casi hipnótica, y si llegas demasiado cerca, no vuelves a salir. Tuviste suerte, nos dijo el hombre. Si te hubieras quedado un segundo más, no estarías aquí contándolo.
Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, ese cabello mojado y esa cola deslizándose bajo el agua. Nunca más me acerqué a ríos ni lagunas. Volvimos a casa días después. Nadie me creyó, excepto mi amigo. Incluso ahora, tantos años después, cuando recuerdo aquella figura junto a la piedra, no estoy seguro de si me salvé o si simplemente me dejaron ir. Tal vez algún día regrese. Tal vez ella esté esperando. Corría el año 1943 y la Segunda Guerra Mundial aún rugía con fuerza en todos los rincones del mundo. Japón se había extendido por buena parte del sudeste asiático, estableciendo puestos militares en regiones remotas y exóticas. Uno de estos destacamentos fue asignado a una pequeña isla olvidada dentro del archipiélago Kei, al sureste de las Islas Maluku, en Indonesia. A primera vista, el lugar parecía un paraíso. Playas de arena blanca, aguas cristalinas y montañas cubiertas por una vegetación exuberante. Pero debajo de esa belleza virgen, algo más acechaba, algo no humano, algo ancestral. El destacamento japonés, conformado por unos 12 soldados, y su sargento, Taro Horiba, fue enviado con una misión de vigilancia. Nada fuera de lo común al principio. Los días pasaban entre calor, humedad, enfermedades tropicales y la sensación constante de aislamiento. Solo la ocasional visita de un aldeano rompía la rutina. Hasta que comenzaron los avistamientos. Todo comenzó con un simple comentario de uno de los jóvenes soldados, que aseguraba haber visto a una criatura nadando en una laguna cercana. Era como un hombre, pero no del todo, dijo nervioso. Lo describió con una piel rosada, brazos largos y delgados, y una cabeza adornada con lo que parecían espinas o aletas. Nadaba como si tuviera un propósito, como si los observara. Los otros se burlaron de él al principio. Imaginaciones de un muchacho asustado. Pero los días siguientes trajeron más reportes. 2 soldados juraron haber visto algo que se arrastraba por la orilla durante la noche, y otro más contó que vio una figura en el agua, flotando, pero con movimientos claramente conscientes, no como un cadáver. Fue entonces cuando se enteraron del nombre. Un viejo pescador de la aldea cercana, con los ojos empañados y los pies gastados por la sal, escuchó a los soldados hablar y les corrigió. Eso que ven no es una alucinación. Lo conocemos desde hace siglos. Le llamamos Orang Ikan, el hombre pez. El nombre provocó risa entre algunos, pero otros comenzaron a prestar atención. El anciano relató historias de generaciones pasadas, de redes rotas por manos que no eran humanas, de niños desaparecidos cerca del mar, de sombras que nadaban bajo los botes sin dejar rastro. Unos días después, ocurrió algo que lo cambió todo. Un aldeano corrió agitado hasta el puesto japonés, gritando por el sargento Horiba. Había ocurrido un hallazgo, un cuerpo, una criatura varada en la playa. El jefe de la aldea la había llevado a su casa. El sargento acudió sin demora, seguido por 2 soldados. Dentro de la choza del jefe, sobre una cama improvisada de hojas secas, yacía algo imposible. Horiba nunca olvidaría lo que vio. Medía poco más de 1,5 metros. Su piel era de un rosa grisáceo, húmeda y viscosa. La cabeza estaba cubierta por una cabellera rojiza y enmarañada, y su rostro era una pesadilla de rasgos mezclados. Una frente ancha, nariz achatada, ojos grandes y saltones, y una boca sin labios como la de una carpa, llena de dientes finos como agujas. El cuello estaba cubierto de espinas y algas, y sus dedos, largos, palmeados, parecían hechos para nadar más que para caminar. No tenía cola, como una sirena clásica. Tenía piernas. Piernas delgadas, dobladas de una forma extraña, como si el andar sobre tierra fuera una rareza para su especie.
El sargento no pudo dormir esa noche. Desde entonces, aumentaron los avistamientos. Algunos soldados, temerosos, colocaban talismanes en sus tiendas. Otros, más supersticiosos, comenzaron a dejar ofrendas de comida cerca de la costa, como si buscaran apaciguar a los seres del mar. Oriba intentó mantener el orden, pero no era fácil cuando cada sonido en la noche podía ser una criatura saliendo del agua. Un soldado desapareció. Salió a patrullar la costa al anochecer y jamás regresó. Sus huellas llegaban hasta una roca mojada y allí terminaban, como si algo lo hubiera arrastrado al mar. Los aldeanos no estaban sorprendidos. A veces se llevan a uno, dijeron, para recordarles que ellos estaban aquí primero. Al poco tiempo, uno de los soldados fue encontrado sentado en la playa, en completo silencio, mirando al mar. Había dibujado figuras extrañas en la arena, formas de peces y rostros deformes. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo que ella le había hablado en sueños, que el mar lo llamaba. Esa misma noche intentó lanzarse al agua, pero lograron detenerlo. Joriba escribió un informe detallado, incluyendo sus propios avistamientos. Juró que vio a una de estas criaturas saltar del agua a pocos metros del barco, que la figura lo miró con ojos demasiado humanos, pero sin alma. Envió su reporte a sus superiores cuando regresó a Japón. Nadie le creyó. Hoy en día, muchos consideran esta historia una leyenda militar, un mito de guerra nacido de la soledad y la tensión tropical. Pero los aldeanos de las Islas Kei aún recuerdan, y algunos pescadores juran que, en las noches sin luna, algo se mueve bajo el agua, observando, esperando. ¿Tú crees en sirenas? No, no esas que salen en los cuentos o en las películas. No esas mujeres con cara dulce, pechos grandes y pelo largo flotando bonito en el agua. No, amigo, esas no existen. Ojalá existieran. Las que yo vi, las que vi con estos ojos, no eran majas, eran otra cosa. Verás, mi familia tiene una casita vieja, junto a un lago, al sur del estado. Una de esas cabañas que crujen cuando respiras muy fuerte. Está cerca de una masa de agua espesa, verde por las algas, rodeada de árboles que parecen susurrar cuando el viento se cuela por entre las hojas. No está en ningún mapa, y si te soy sincero, prefiero no decirte exactamente dónde queda. Hace años, cuando aún vivía en Nueva York, decidí bajar solo a pasar unos días allá. Era verano. Me dije, voy a relajarme, tomar el sol, pescar un rato. Y al principio, todo fue bien. Cielo despejado, calor soportable, cigarras cantando a todo pulmón, Florida en todo su esplendor. Pero eso no duró mucho, porque cuando Florida cambia de humor, cambia de verdad. La tormenta llegó sin avisar, un estruendo de relámpagos, viento fuerte que parecía querer arrancar el techo, y lluvia, mucha lluvia. Me encerré en la casa y me preparé para una noche larga. Pero fue entonces cuando lo escuché. Al principio creí que era el viento, una melodía suave, aguda, que se colaba por las rendijas como un silbido. Pero número, era una canción, perfecta, triste, encantadora. Te juro que nunca había oído nada igual. Y esa canción empezó a crecer, no en volumen, sino en presencia. Era como si viniera de todos lados, como si el lago entero estuviera cantando. Cada gota de lluvia parecía latir al ritmo de esa voz. Y yo me sentí como si algo me jalara desde dentro. No sé por qué abrí la puerta. Lo hice con miedo, sí, pero sin poder evitarlo. Y en cuanto puse un pie fuera, sentí como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Caminé descalzo sobre la arena mojada, con la tormenta encima, como si algo me moviera, como si la canción fuera un hilo invisible y yo, un muñeco. Entonces llegué a un claro, justo al borde del lago.
Y ahí estaba, una piscina lunar. Nunca la había visto antes. Era una especie de cuenco natural en la tierra, lleno hasta el borde de agua brillante, que rebalsaba lentamente, como si el lago la estuviera alimentando. El agua parecía plateada, iluminada desde dentro, como si la luna misma hubiera caído ahí. Y en esa piscina estaban ellas. 3 mujeres. Number 3, cosas con forma de mujer. Tenían el pelo blanco, largo hasta la cintura, la piel oscura, húmeda, con escamas que relucían en tonos grises, verdes y rojos. Estaban desnudas de cintura para arriba, y sus ojos eran rojos como brasas vivas. Cantaban, y la canción era la misma que me había traído hasta ahí. Me senté frente a ellas. No recuerdo cómo llegué al agua. Solo sé que estaba ahí, empapado, temblando, y sin poder apartar la vista. Me tocaron el pecho, el cabello, con manos frías de dedos largos. Sonreían, sonrisas suaves, casi tristes, y entonces lo noté. Debajo de la cintura no había piernas, eran colas, largas, fuertes, cubiertas de escamas como las de un pez. Se movían bajo el agua con lentitud. Una de ellas pasó sus uñas por mi camisa, y ésta se rasgó sin esfuerzo, como si fuera papel mojado. Y ahí fue cuando todo se quebró. Sus sonrisas cambiaron, se ensancharon demasiado. Sus bocas se abrieron y dejaron ver dientes, no humanos, no normales, filosos, manchados, superpuestos, como si tuvieran varias hileras. Dientes de tiburón, dientes de piraña. Una me arañó la cara con garras largas, otra me mordió el hombro, la tercera me sujetó el brazo con fuerza. El dolor me arrancó un grito, y eso fue lo que me salvó. El miedo me despertó del trance. Me debatí como un loco, las golpeé con todo lo que tenía. Las oí gruñir, sisear, mostrarme los colmillos. Me arrastré fuera del agua, resbalando por la arena mojada, y corrí como si el infierno me persiguiera. Cerré la puerta de la cabaña de un portazo y le puse todo lo que encontré encima. Me deslicé hasta el suelo y lloré. Lloré como un niño. El hombro me ardía, la cara me sangraba, y aún así, no podía dejar de pensar en la canción. Al amanecer, creí que todo había sido un mal sueño, pero las marcas estaban ahí, las cicatrices, las ropas rotas, el miedo en los huesos. Desde entonces, no volví a ese lago, ni quiero volver. Y si alguna vez, mientras llueve, escuchas una canción que parece venir del agua, no salgas a buscarla, no sigas esa voz, no te acerques a la orilla, porque si lo haces, puede que no regreses, o peor aún, que regreses marcado. Así que un día me embarqué en una aventura de buceo en la costa de la isla Centinela del Norte, una isla virgen, famosa por su vibrante vida marina y sus arrecifes de coral vírgenes. Como buceador experimentado, estaba ansioso por explorar las maravillas submarinas que esta ubicación remota tenía para ofrecer. Descendí a las aguas cristalinas, acompañado por el suave sonido de mi propio aparato respiratorio. La luz del sol atravesó el agua, creando una danza de luz y sombra en el fondo del océano. Bancos de peces de colores pasaban nadando, imperturbables por mi presencia. A medida que me aventuré más profundamente, navegando a través de las intrincadas formaciones de coral, algo inusual me llamó la atención. Escondida en las sombras de una gran formación rocosa que sobresalía, había una figura diferente a cualquier criatura marina que hubiera conocido. Al principio pensé que podría ser un pez grande o un león marino, pero a medida que me acercaba con cautela, la figura se hizo más clara. Allí, en una pequeña caverna, había lo que parecía ser una sirena. Tenía la parte superior del cuerpo de un humano, con cabello largo y suelto, que brillaba bajo la luz del sol filtrada, y la parte inferior del cuerpo de un pez, con una cola elegante e iridiscente.
Su piel tenía un brillo perlado sutil, y sus ojos eran de un azul profundo y fascinante, que reflejaba el océano mismo. Crecí cerca del océano. Mi padre era pescador, y la vida era dura, así que desde niño aprendí a pescar y a bucear. No era muy bueno bajo el agua. Mis hermanos sí, ellos eran expertos. Tuve varios encuentros con ellos durante mis primeros 15 años junto al mar, aunque en ese entonces no sabía mucho sobre quiénes eran. Nuestra comunidad era pequeña, aislada en una isla remota. El acceso era limitado, y el océano era nuestra principal fuente de alimento e ingresos. Allí, siempre se hablaba de que había criaturas en el mar. Para nosotros no eran un mito, sino una parte más de la vida diaria. Cuando tenía 7 años, entendí que existía un horario que todos respetaban para pescar. Íbamos siempre en 2 barcos. En uno viajaban mis hermanos, mi padre y yo. En el otro, mi tía y mi tío. Una tarde, me tocó ir con mi tía, mi tío y uno de mis hermanos. Mientras ellos buceaban, mi tía y yo esperábamos a bordo. Cuando comenzaba a oscurecer, ella silbaba, golpeaba el barco, o incluso se lanzaba al agua para avisarles que subieran rápido. A veces no escuchaban la señal, así que me pedía que me quedara en el barco mientras iba a buscarlos. Una de esas veces, mientras estaba solo, vi algo que nunca olvidé. Una mano, o algo parecido, apareció en el borde del barco. Tenía dedos largos. No se movía ni hacía señales. Simplemente se aferraba al costado. Yo la ignoré, porque sabía que no debía reaccionar a lo que viera u oyera en el mar al caer la noche. Al rato regresaron mi tía, mi hermano y mi tío, y nos fuimos. Esa noche, mi madre dijo que aquella mano probablemente estaba equilibrando el barco, y que también me había estado protegiendo. Me pidió que los respetara. Desde entonces, cada vez que pescábamos al atardecer, mi padre soltaba parte de la captura como ofrenda. Cuando aprendí a bucear, mis hermanos me detenían si intentaba acercarme a ciertas zonas. Decían que allí vivían los guardianes y que había que mantener distancia. A veces, cuando me quedaba solo en el barco, se movía como si alguien lo empujara. También escuchaba chapoteos cerca, pero eso solo pasaba cuando ya estaba muy oscuro. Para nosotros era claro, esas criaturas gobernaban el mar, y nosotros solo tomábamos lo que necesitábamos, y les dejábamos algo a cambio. Cuando era niña, mi familia y yo fuimos a una playa en la parte de Sotavento de una isla del Caribe. Esa playa no era buena para nadar. Tenía mareas peligrosas y corrientes muy fuertes. Los lugareños preferían bañarse en un gran río que desembocaba allí. El río era ancho, con zonas profundas y otras poco profundas. La gente movía algunas rocas para formar pequeñas piscinas naturales. Se daban un chapuzón, ponían música y cocinaban en la orilla. Ese día me alejé de mi familia y caminé sola por el sendero junto al río. Escuché un ruido extraño y me acerqué para ver qué era. Me detuve al ver a una mujer sentada en una roca. Tenía el cabello largo, el torso desnudo y, en lugar de piernas, una cola de pez. Nos vimos al mismo tiempo. Ella parecía tomar el sol, pero al notar que la observaba, se lanzó al agua. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Cuando pensé en regresar, emergió de nuevo. Solo su torso era visible. Me saludó y me pidió que me acercara. Yo negué, asustada, pero su voz era suave. Me preguntó mi nombre y dijo que tenía un regalo para mí. Abrió la mano. Sostenía un peine dorado que brillaba bajo el sol. Aseguró que era especial y que, si lo aceptaba, debía prometer no regalarlo nunca. Asentí, lo tomé y corrí hacia mi familia. Al alejarme escuché un chapoteo. Al mirar atrás,
La mujer había desaparecido bajo el agua. Cuando llegué, conté lo ocurrido. Algunos no me creyeron, otros se asustaron, pero todos vieron el peine. Era real. Con el tiempo, lo perdí. Poco después, algo cambió en mí. Dejé de hablar, como si hubiera olvidado cómo comunicarme. Pasé de ser una niña normal a alguien diferente. Nunca volví a ser la misma. En el pueblo todavía recuerdan aquel peine y aseguran que otros también vieron mujeres extrañas tomando el sol en ese río. Algunos dicen que ellas hacían preguntas como ¿comes pescado? Si la respuesta era sí, se asustaban. Si era no, las dejaban en paz. Siempre me he considerado una persona escéptica. Navegar durante años en aguas abiertas te enseña que los rumores se quedan en los puertos y que el mar, por muy misterioso que parezca, suele tener respuestas lógicas. Hasta aquel día, el 3 de octubre. Era poco después del mediodía. El sol pegaba alto sobre nuestras cabezas, reflejándose en un océano quieto, de un azul profundo que apenas se quebraba por las olas suaves. Yo estaba en la proa del barco, como de costumbre, dejando que el viento me despeinara mientras vigilaba el horizonte. Fue entonces cuando lo vi, a solo unos metros delante de la proa, emergiendo de la superficie sin provocar casi ninguna onda. Había algo, una cabeza redonda, marrón, lisa, humana, pero no del todo. No tenía cabello, ni orejas, solo una curvatura suave, y lo más inquietante, me estaba mirando. 2 ojos pequeños, oscuros y hundidos, sin expresión, pero fijos en mí. El tiempo pareció detenerse. La distancia entre el barco y aquella cosa se acortaba a cada segundo, pero la criatura no se movía, no nadaba, no huía, hasta que, a escasos metros, se hundió de golpe, como si alguien desde abajo la hubiera tirado de los pies. Me incliné sobre la borda. Las aguas estaban inusualmente claras, y ahí estaba. Lo vi sumergirse en posición vertical, con la cabeza aún apuntando hacia arriba. No era una foca, ni un delfín, ni mucho menos un dugongo. Number su cuerpo era largo, delgado, con una tonalidad gris verdosa, casi traslúcida, y descendía con movimientos suaves, casi perezosos. No tenía aletas dorsales, ni cola visible, pero algo en su forma me recordó a los mitos, a las leyendas que los viejos marinos murmuraban después de 3 copas de ron. Una sirena, pero no como en los cuentos, no bella, no mágica, una cosa salida del fondo de los miedos más antiguos del ser humano. Me quedé paralizado. ¿Lo viste?, gritó uno de mis compañeros desde el puente. Asentí, sin dejar de mirar el punto exacto donde la criatura había desaparecido. El mar se cerró sobre sí mismo como si nunca hubiera sido perturbado, pero mi mente no podía dejarlo pasar. Vi lo que vi. ¿Dugongo?, preguntó otro. Algunos estaban ya haciendo bromas, otros ni se acercaban, pero yo sabía que no era eso. Un dugongo no tiene una mirada así, no tiene ese cuerpo humanoide. Esa noche, el barco quedó anclado en una zona cercana, una decisión que nadie discutió. El mar estaba tranquilo, pero el aire se sentía denso, como si la brisa cargara un susurro que no podías entender, pero sabías que estaba ahí. Dormí mal. Me desperté varias veces sudando, con imágenes de ojos bajo el agua, de cuerpos pálidos que se alargaban entre las sombras del océano. A las 3:11 de la mañana, escuché golpes en el casco del barco, como si algo nadara alrededor. Luego, una especie de canto, lejano, hueco, casi metálico. No podía distinguir palabras, pero sí emociones. Era triste, era profundo, era antiguo. A la mañana siguiente, uno de los marineros no estaba. Nadie escuchó nada. Nadie lo vio irse. Su ropa seguía doblada sobre su litera, su colgante, un escapulario que nunca se quitaba.
Estaba colgando de la barandilla exterior de la proa, justo donde yo había visto a la criatura. Pasaron horas de búsqueda, gritos al viento, llamadas por radio. Nada, ni rastro, como si el mar se lo hubiera tragado en silencio, sin salpicar siquiera. Decidimos mover el barco, cambiar de ruta, pero algo nos seguía. Durante días, escuchábamos ruidos bajo cubierta por la noche, pasos húmedos, golpes, incluso un murmullo en la radio, como una voz que cantaba justo fuera del alcance de la frecuencia. Algunos tripulantes empezaron a enfermar. Otros juraban haber visto a una figura de pie en el agua, al amanecer, flotando sin esfuerzo con el rostro apenas visible entre las olas. Una noche, desesperado, bajé al compartimiento de carga. Llevaba una linterna, y el barco crujía como si algo respirara con él. Me acerqué al depósito de agua, y entonces la luz de la linterna parpadeó. Por un instante, vi el rostro, detrás del vidrio, presionado, como si estuviera intentando salir. Era el mismo, la cabeza redonda, los ojos vacíos, solo que esta vez sonreía, y esa sonrisa era lo peor, no por malévola, sino porque era humana, dolorosamente humana. Corrí. Desde entonces, no volví a acercarme a la proa, y cuando el barco finalmente regresó al puerto, renuncié. Nunca más volví al mar. Los otros no quieren hablar de ello. Uno de ellos se fue del país. Otro fue internado después de que intentara lanzarse por la borda diciendo que ella lo llamaba. Y a veces, en noches de lluvia, escucho ese canto de nuevo, en mis sueños. Y cada 3 de octubre, a la misma hora, me despierto con la sensación de estar mojado, como si algo me hubiera visitado mientras dormía. Algo que aún espera en las profundidades, algo que una vez me miró y no me ha olvidado. Desde joven, crecí rodeado de supersticiones marinas. Mi abuelo era pescador y solía contar historias de criaturas que emergían del océano profundo cuando el mar estaba demasiado quieto o demasiado agitado. Siempre pensé que eran exageraciones de un viejo cansado de la sal, pero una expedición reciente me obligó a cuestionarlo todo. Soy cartógrafo y arqueólogo marino. Mi trabajo me llevó a estudiar rutas antiguas de navegación para un museo en Lisboa. Fue allí donde encontré un mapa, uno prohibido por el clero siglos atrás. El pergamino estaba manchado por el tiempo, pero claramente mostraba una isla que no figuraba en ningún mapa moderno. Y lo más extraño, al margen, dibujada con una belleza inquietante, una figura femenina con cola de pez, ojos enormes y lo que parecía ser una especie de tridente de coral. La inscripción en latín decía: no toques su voz. Maris domina expectat. No escuches su voz. La señora del mar espera. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no pude resistir. Organicé una expedición a esa isla olvidada. Solo un pescador local aceptó llevarme, un hombre curtido por el sol que apenas hablaba, pero que al ver el mapa murmuró: usted quiere morir, como los otros. Navegamos 2 días. El mar estaba inquietantemente calmo, y los instrumentos comenzaron a fallar. La brújula giraba sin sentido. El GPS marcaba posiciones imposibles. Solo cuando la niebla se despejó, apareció la isla. Rocas negras como obsidiana, playas con arena tan blanca que parecía ceniza, y el mar, más profundo y oscuro que en cualquier otro lugar. Nada crecía allí, no aves, no insectos, solo el sonido del agua golpeando con lentitud, y un zumbido bajo que parecía brotar de la tierra misma. Exploré el lugar durante horas, siguiendo coordenadas del mapa. Encontré lo que parecía un altar sumergido, grabado con símbolos desconocidos. Y entonces, la escuché. Primero fue un murmullo, luego una melodía. Su voz atravesaba el agua, se metía en los huesos.
Me giré hacia la costa, y allí estaba. Una mujer. No, algo parecido a una mujer. La parte superior de su cuerpo era humanoide, pero su piel brillaba como escamas mojadas, y sus ojos eran vacíos, negros, infinitos. No hablaba, pero su canto seguía sonando, como si viniera de todas partes. Me quedé paralizado, no por belleza, sino por un terror primitivo. Ella extendió una mano hacia mí, y el mar a su alrededor se agitó. Peces surgieron a la superficie y murieron al instante. El cielo se oscureció. El pescador, que se había quedado en la barca, gritó mi nombre. No me podía mover. La sirena avanzaba lentamente por el agua, su cola deslizándose con un crujido gelatinoso. Cada paso que daba, la marea subía. El altar comenzó a resplandecer. Entonces lo entendí. No era una guardiana del mar. Era su castigo. Aquellos que venían buscando su poder, desaparecían. Aquellos que la dibujaron en mapas, desaparecieron. Tomé una decisión desesperada. Arranqué una cadena del altar y me la envolví al brazo, un ancla improvisada. Salté al mar, dejando que el peso me arrastrara. La oscuridad me envolvió y sentí que ella me seguía, pero el fondo me abrazó primero. Desperté en la barca, empapado, temblando. El pescador me observaba en silencio. Había perdido el mapa, el equipo, casi la vida. Volvimos sin hablar una sola palabra. Dicen que no regresé con pruebas, pero yo sé lo que vi, lo que oí. Esa sirena no es un cuento para asustar marineros. Es una advertencia escrita en las corrientes del océano. Desde entonces, no puedo dormir sin oír su voz en mi cabeza. Esa melodía húmeda que me llama a volver. El problema es que, cada vez que la oigo, suena más cerca, y no estoy tan seguro de que no haya salido del agua todavía. Hay lugares en el planeta que deberían permanecer sin explorar. Lugares que susurran advertencias antiguas, que uno solo puede oír si presta verdadera atención. Yo no escuché. Y ahora, ni las luces del día, ni el ruido de la ciudad pueden ahuyentar lo que descubrí bajo el agua. Mi nombre es Elena Carter. Soy bióloga marina, con más de 15 años de experiencia en ecosistemas abisales. Siempre creí que lo más peligroso del océano eran las corrientes, los errores humanos o los colapsos del equipo. Hasta que fui a la Isla Sable. Todo comenzó como una expedición científica. Un equipo internacional de biólogos, arqueólogos marinos y oceanógrafos nos reunimos con un propósito ambicioso: explorar las cuevas submarinas que rodean esa franja maldita de arena flotante en el Atlántico Norte. Lideraba el proyecto el doctor Marcus Langford, un veterano británico conocido por su obsesión con las civilizaciones sumergidas. A mí, me invitó por mi experiencia con especies bioluminiscentes. Desde el inicio, algo no se sentía bien. El cielo era gris, opaco, y el oleaje parecía alterado, como si el mar estuviera agitado por razones que no eran el viento. Los pescadores de Terranova nos advirtieron: esa isla se traga barcos y vomita huesos, nos dijo uno. Pensamos que eran supersticiones, historias de taberna. Qué ilusos fuimos. Utilizamos un sumergible de última generación. Mientras descendíamos, las formaciones rocosas que rodeaban la isla parecían dientes gigantes. Atravesamos túneles naturales, tapizados por corales anaranjados que parecían venas latiendo en la piedra. Nadie hablaba, ni siquiera Marcus. Solo el zumbido del motor y la tensión acumulada dentro del vehículo presurizado. Y entonces, lo vimos. Una caverna de dimensiones antinaturales se abría frente a nosotros. Las luces del sumergible revelaron murales grabados en la roca. No eran formas abstractas o dibujos de peces. Eran escenas. Humanos interactuando con criaturas mitad mujer, mitad pez. Algunos eran rituales, otros, sacrificios. Más adentro,
Bajo una capa de sedimentos y restos marinos, encontramos algo que congeló hasta el aire reciclado del sumergible, un sarcófago. No puedo describirlo de otra forma. Era de piedra pulida, cubierto de símbolos que aún no hemos podido traducir, incrustado con piedras preciosas. Su presencia allí, en lo profundo, no tenía lógica, ni perdón. Contra todo protocolo, Marcus ordenó abrirlo. Yo me opuse. Dije que debíamos registrar y regresar a la superficie. Pero ya era tarde. Cuando la tapa se deslizó, el agua se llenó de partículas flotantes, como si el sarcófago exhalara siglos de silencio. Y allí estaba. La criatura tenía torso humano, piel correosa, tirante, como cuero viejo. Los brazos eran largos, los dedos delgados, palmeados. El rostro era lo peor, inerte, sí, pero bello de una forma que resultaba incómoda. Una belleza fría, artificial, como una estatua diseñada para seducir al espectador, y de la cintura para abajo, escamas azul oscuro, con aletas translúcidas aún adheridas a la cola. No era un mito, era una sirena, una real. Nadie dijo nada durante el ascenso. Solo grabamos, tomamos fotos y dejamos todo en su sitio. Marcus estaba eufórico, murmuraba cosas sobre premios y revistas científicas. Pero yo no podía quitarme esa mirada de la cabeza, porque aunque sus ojos estaban cerrados, sentía que nos había visto. Durante las siguientes noches, revisamos el material en tierra. Las imágenes eran claras, demasiado claras. En una de ellas, tomada desde el ángulo superior, juro que los párpados de la criatura estaban un poco entreabiertos, como si hubiera notado nuestra presencia, como si hubiera elegido a quién mirar. Las cosas comenzaron a empeorar. El equipo empezó a sufrir pesadillas. Yo soñaba con cantos lejanos bajo el agua, voces que me llamaban por mi nombre. El oceanógrafo alemán que estaba con nosotros desapareció una noche. Lo encontraron horas después caminando hacia el mar, dormido, como si fuera sonámbulo. Dijo que escuchó a su madre llamarlo desde las olas. Su madre llevaba muerta 10 años. Marcus cambió. Se volvió paranoico. Decía que ella le hablaba en sueños, que no quería estar sola otra vez, que debíamos volver. Yo le supliqué que detuviéramos la investigación, que destruyéramos el material. Pero él ya no era el mismo. Algo de él se había quedado allá abajo. La noche antes de nuestro vuelo de regreso, Marcus desapareció. Su traje de buceo no estaba, ni su computadora. Al amanecer, lo encontraron flotando boca arriba, a varios kilómetros de la costa. Su cuerpo estaba ileso, pero con una sonrisa absurda, dibujada en el rostro. Y su corazón no estaba. Me fui de la isla sin mirar atrás. Desde entonces, no puedo estar cerca del mar, ni bañarme, ni siquiera verlo. A veces, mientras duermo, escucho la voz. Dulce, prometedora, seductora. Me llama por mi nombre, una y otra vez, desde una caverna oscura donde algo espera, y sé, con una certeza aterradora, que si algún día vuelvo a ese lugar, no regresaré. Porque hay leyendas que se escriben con agua salada y huesos, y hay sirenas que no cantan para enamorar, sino para poseer. Siempre me gustó la soledad, no por rechazo social, sino porque hay algo pacífico en estar lejos del ruido del mundo. Por eso, cuando descubrí aquella pequeña playa escondida en Rockport, Texas, supe que había encontrado mi lugar. No era la típica playa de postales ni de turistas. Era más bien un rincón áspero, olvidado, casi secreto. Nada de arena fina. Todo era conchas rotas que se clavaban en los pies. El agua era turbia, y la única compañía eran las gaviotas y el viento. Pero había paz, una paz densa, y como descubriría más tarde, engañosa. Era 2022. Vivía a solo 4 cuadras de ese sitio, así que iba seguido.
A veces me cruzaba con uno o dos vecinos de los de siempre, con sus perros, sus pick-ups y sus silencios. Pero la mayoría de las veces estaba completamente solo. Era como si esa playa eligiera cuándo dejarse encontrar. Aquel día no fue diferente. Llegué cerca del mediodía, con el cielo despejado, el mar tranquilo. Me senté en la orilla, medio dentro del agua, apoyando los brazos atrás, dejando que el mar me acariciara los pies. Estaba chapoteando sin pensar en nada, solo disfrutando del murmullo de las olas. Hasta que algo cambió. No lo noté al principio. Fue una sensación más que un pensamiento, un impulso extraño, una especie de llamado. Sentí que tenía que entrar al agua, más profundo, más allá, como si algo allá en el fondo me estuviera esperando. Pero no era curiosidad, era deseo, fuerte, irracional, una urgencia que me decía, ven, y sin embargo, algo en mí se resistía. Mi cuerpo estaba tranquilo, pero mi corazón comenzó a latir más rápido, como si una parte más primitiva supiera que eso no era natural, que no venía de mí, que había algo allí, algo que no debía tocar. Fue entonces cuando las vi. A unos metros mar adentro, dos cabezas asomaban del agua. No muy lejos, pero lo suficiente para que me costara distinguir los detalles. Se veían pequeñas, como si fueran de mujeres. Pelo largo, castaño. Se movían apenas, y por un segundo pensé que eran bañistas. Pero recordé algo. Yo estaba solo. No había coches, ni toallas en la arena, ni nadie en kilómetros. Esas cabezas no estaban ahí antes. Aparecieron, así, de la nada. Intenté razonar. Quizá vinieron nadando desde más allá. Pero era imposible. El mar estaba plano, silencioso. Yo lo habría visto, o al menos oído algo. Y sin embargo, no escuché ni un solo chapoteo. Ni uno. Seguí observándolas, quietas, mirándome, porque lo sentía. Sus ojos estaban sobre mí, como si me hubieran estado esperando, como si yo fuera la razón por la que estaban allí. Y entonces, como si mi sospecha hubiera activado una respuesta, comenzaron a nadar. No hacia mí. Aún. Nadaban de lado, hacia el oeste, casi jugando. Su movimiento me recordó al de los delfines, ondulante, ágil, antinatural para un humano. Y ahí fue cuando lo entendí. Eso no era humano. No podían serlo. Se parecían demasiado. Y al mismo tiempo, no tenían nada de nosotros. Eran sirenas. No como las de los cuentos, con caracolas y sonrisas. No ver esto era algo distinto, más crudo, más real, algo salido del fondo del mar y de los rincones más antiguos de la mitología. Algo que no quería ser encontrado, pero que me había permitido verla. Me senté derecho, helado. El agua ya no era cálida. El viento soplaba raro, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y entonces sentí algo más. Si me levantaba y me adentraba al agua, no regresaría. No porque me fuera a perder, sino porque ellas me llevarían a su mundo, a su reino salado, a un abismo del que no se regresa. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Podía sentirlas hablándome sin palabras. Una voz húmeda, marina, antigua. Me ofrecían algo: belleza, poder, misterio o muerte. Y lo peor es que una parte de mí quería aceptarlo. Quería lanzarme al agua, nadar hacia ellas, sentir sus manos frías rodeándome y llevándome con ellas. Pero no lo hice. Me quedé sentado, apreté los puños, cerré los ojos, y cuando los abrí, ya no estaban. Solo el mar, solo las gaviotas, solo yo, y esa sensación de que algo me había rozado el alma. No volví a esa playa por semanas. Me decía que eran alucinaciones, que fue el sol, la deshidratación, el autoengaño. Pero no podía borrarlas de mi cabeza. Vi sus cabezas, vi su pelo, las vi nadar como delfines con rostros humanos. Sentí su llamado, y sé que si hubiera respondido, hoy no estaría aquí contando esto. Lo que vi fue real, tan real como el mar.
tan real como el miedo que aún me atrapa por las noches. Las sirenas existen, y no todas cantan para enamorarte. Algunas solo te observan, esperando que des un paso más.